Siendo un publicano, pasó a ser un apóstol y además evangelista. Los publicanos trabajaban para el Imperio Romano, prácticamente eran vistos por los judíos como unos saqueadores. Le quitaban el dinero a los judíos para entregárselo a los romanos y se quedaban ellos con una parte. Por ello, para los judíos, los publicanos eran vistos como contaminados, como impuros, no dignos de ser parte de la estirpe del pueblo elegido por Dios. Y sin embargo, nuestro Señor lo llama. Realmente, el término vocación, que proviene del latín vocatio, vocationis, significa llamado. La vocación de Mateo no es otra cosa sino el llamado de Mateo. Y ahí es donde yo quisiera que nos metiéramos a colocarnos en la misma mesa de impuestos en la que se encuentra el apóstol, en ese momento, el publicano Mateo. Lo que Jesús busca mostrarnos con sus palabras no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Que todo ser humano, cualquiera que sea su condición de vida, te dediques a lo que te dediques, cuán más sucia pueda estar tu actividad cotidiana, imagínate la que tú quieras. Dios viene al encuentro del ser humano por medio de su divino Hijo Jesucristo. Y es Jesús que viene en forma humana a tendernos una mano y ayudarnos a salir de la miseria en la que nos encontramos. La actividad que cada uno se pueda imaginar. Ninguna actividad puede ser tan contaminada y tan negativa que no sea capaz de ser rescatada por la misericordia de nuestro Señor. Mateo tuvo su encuentro personal. Y yo creo que también cada uno de nosotros aquí presentes hemos tenido nuestro propio encuentro personal con Jesús, que nos habla por nuestro nombre, que nos mira a los ojos, que muestra cuán valiosos somos para Él, a pesar de nuestra condición de vida, y que nos llama para que nosotros caminemos junto con Él en el camino de la vida. Sabemos que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y pocos son los elegidos porque no todos son capaces o de escuchar la voz de Dios, que su vida está tan llena de situaciones que no alcanzan a escuchar ese llamado que Dios nos hace. Y otros porque no quieren responder satisfactoriamente a ese llamado. Constantemente Jesús nos pone el ejemplo de los fariseos. Los fariseos se creían buenos. Los fariseos creían que no necesitaban del auxilio de Dios.
Los fariseos creían que ya estaban bien, así como se encontraban en ese momento. Y por eso no fueron capaces de responder al llamado de Dios. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Por eso el Evangelio repetidamente nos dice que el reino de los cielos es de los sencillos, de los humildes, de los que reconocen su miseria y se muestran necesitados de la gracia de Dios. La soberbia, la arrogancia, el creerse buenos es el principal impedimento para no responder al llamado de Dios. Algunos todavía preguntan, ¿pero qué cosa es el llamado? ¿Para qué nos llama Jesús? ¿O por qué tengo yo que ir detrás de Él caminando en mi vida, siempre a su lado? Pues porque el mensaje del Evangelio es muy concreto, sencillo y directo, pero a la vez también muy complicado de entender. El cielo ha bajado a nosotros. El cielo está entre nosotros, porque donde está Jesucristo está el reino de los cielos. Y el mensaje de Jesús era precisamente ese: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está en Jesucristo. Nosotros nos apropiamos del reino de los cielos cuando recibimos el santo bautismo, cuando recibimos la comunión, cuando recibimos la confesión y los demás sacramentos, cuando vivimos la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos decir que el llamado de Jesús es para invitarnos a introducirnos a una nueva realidad que existe en medio de nosotros, pero que nosotros a simple vista terrena no la podemos ver. A simple vista terrena nosotros vemos problemas, necesidades, trabajo, relaciones humanas. Cuando uno camina con Cristo para vivir la vida del reino, uno alcanza a comprender la vida de otra manera, a mirar la vida llena de esperanza, a mirar la vida del amor al prójimo y a nuestro Dios sobre todas las cosas, la vida de las obras de misericordia, la vida del servicio a los demás, como lo escuchábamos el domingo anterior. Por lo tanto, ese llamado que Dios nos hace es precisamente para que ya desde aquí, desde ahora, en esta vida terrena, llena de dificultades, llena de angustias y situaciones al límite, nosotros seamos capaces de introducirnos en esa vida del reino, reino de paz, reino de la verdad, reino de la justicia, reino del amor. El ejemplo evidente es el evangelista Mateo. Mateo se encontraba sentado en la mesa de los impuestos. En esa mesa de los impuestos abusaban de la gente, le quitaban su poco dinero, eran parte del sistema de corrupción de ese momento y creían que esa era la forma de subsistir en ese entorno, abusando de los demás, aprovechándose de los que acumulando riquezas, comprando al gobierno extranjero. ¿Qué nos enseña Jesús? Que la vida del reino es algo muy diferente. De esa mesa de impuestos en la que está sentado Mateo, al recibir el llamado de Jesús y seguirlo a Él,
volvió a estar frente a otra mesa, pero una mesa muy diferente, la mesa de la Eucaristía, la mesa de la fraternidad, del amor, del pan partido y compartido, la mesa del servicio. Sigue viviendo en la misma realidad terrena, pero ahora su vida se ha rodeado de una novedad, la novedad de la presencia del reino en medio de nosotros. Ese llamado que vivió Mateo dimensionó de manera potencial su vida, le dio una plenitud que no se la hubiera dado jamás en ningún momento el seguir sentado en la mesa de los impuestos. Y es la invitación que Dios nuestro Señor nos quiere hacer a cada uno de nosotros. No nos dejemos abrazar por las situaciones negativas y de descomposición que vive nuestra sociedad. A veces parece que si uno no le entra a la corrupción, si uno no se vuelve parte de los malvados, si uno no se mete en esa esfera de descomposición, entonces es tonto, entonces es ingenuo, entonces no sabe lo que es verdaderamente la vida. Entonces estamos diciendo que la propuesta de Dios es equivocada. Entonces estamos diciendo que la propuesta de Dios es ingenua. Si de verdad nosotros queremos responder al llamado que Dios nos hace, pues debemos también aprender a dejar nuestra propia realidad en la que estamos viviendo en un momento determinado, soltarnos para atrevernos a vivir la realidad del reino. Ser bueno no significa ser tonto, ser bueno no significa ser ingenuo, ser bueno significa que vamos caminando con Cristo, que vamos tomados de su mano y que Él nos ayudará a planificar verdaderamente lo que es nuestra vida. Pues miremos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, que ella nos enseñe a caminar en pos de su divino Hijo, que nos ayude a gustar esa vida del reino que ella vivió desde el momento en que el ángel la visitó. Que así sea. Que así sea.